La Torre de Londres, erigida en 1078 por Guillermo el Conquistador, no solo marcó el inicio de una era de poder normando sobre Inglaterra, sino que también se convirtió en el escenario de algunas de las ejecuciones más crueles y aterradoras de la historia británica. Ubicada estratégicamente a orillas del río Támesis, la fortaleza fue concebida como símbolo de la autoridad de la monarquía y con el tiempo se transformó en un lugar donde el castigo más brutal era una herramienta para imponer el temor y el control. Mientras el poder inglés se consolidaba, también lo hacía la siniestra reputación de la torre como el sitio de muertes públicas y espantosas. Desde nobles decapitados hasta prisioneros anónimos, la torre fue testigo de métodos de ejecución que no solo eran violentos, sino diseñados para humillar y aterrorizar. Aunque la mayoría de la historia se centra en la torre como un símbolo de defensa, muy pocos conocen la historia completa que encierra sus murallas. Los ajusticiamientos que tuvieron lugar allí eran un espectáculo macabro, donde la vida de los condenados era arrebatada de las maneras más grotescas. Las técnicas utilizadas, algunas más elaboradas que otras, eran tan despiadadas como el régimen que las ordenaba. La Torre Blanca, a través de la historia. Desde su fundación en 1078, la Torre Blanca ha sido el epicentro de la historia británica, un testimonio de la destreza ingenieril normanda y el corazón palpitante de la Torre de Londres. Sus muros, que se elevan a 90 pies de altura y tienen un grosor de hasta 15 pies en su base, fueron construidos con piedra de Kent y reforzados con la piedra canaria traída desde Normandía, tierra natal de Guillermo el Conquistador. Esta fortaleza, que se erige como una obra maestra de la arquitectura normanda, dominaba el horizonte medieval de Londres con su imponente silueta. Con unas dimensiones de 118 pies por 105 pies, la Torre Blanca fue la estructura más grande de su tipo en la Europa cristiana, un símbolo de poder que haría eco durante siglos. El arquitecto detrás de esta monumental construcción fue Gundolf, obispo de Rochester, quien supervisó la creación de una fortaleza que no solo debía defender la ciudad, sino también transmitir la autoridad de los nuevos gobernantes. Entre las innovaciones destacadas se encontraba la entrada defendida por 4 torres, accesibles solo mediante escaleras de madera que podían ser destruidas durante un asedio, asegurando así la seguridad de la fortaleza. A lo largo de los siglos, la Torre Blanca experimentó numerosas expansiones bajo diversos monarcas. Durante el reinado de Ricardo Corazón de León, se inició la construcción del foso que rodeaba la torre en 1190, mientras que su hermano, el rey Juan, fortaleció aún más sus defensas. Sin embargo, fue Enrique II quien realmente transformó la torre, ordenando la adición de las torres de Wakefield y Lantern, que crearon lujosos apartamentos reales decorados con tapices y frescos. En 1236, Enrique III mandó que las paredes de la cámara de la reina fueran decoradas con rosas y ramas de invierno y verano, simbolizando la opulencia y el poder del reino. La Torre Blanca también albergó una gerantería real desde 1235 que incluía animales exóticos, como un oso polar traído del rey de Noruega. Este oso era llevado al río Támesis para pescar, una curiosidad que fascinaba a los londinenses. Pero la verdadera magnificencia de la torre radicaba en sus joyas de la corona, que fueron resguardadas en la Casa de las Joyas desde 1303. Entre estas joyas se encontraba el famoso diamante Cullen, de 3,16 quilates, el diamante sin cortar más grande jamás descubierto. La corona del Estado Imperial, por ejemplo, contiene 2.868 diamantes, 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes. En 1671, el coronel Thomas Blood intentó robar las joyas, pero tras ser capturado, el rey Carlos II lo perdonó y le concedió tierras irlandesas. Entre las muchas funciones que desempeñó la Torre Blanca se encontraba la Casa de la Moneda Real, donde se acuñaron millones de peniques de plata durante la Edad Media. Los registros indican que en 1279 más de 4 millones de peniques fueron acuñados en un solo año. Este hecho destaca el papel crucial que la torre desempeñó en la economía medieval de Inglaterra. Las armerías reales, que surgieron durante el reinado de Isabel I, albergaban suficiente equipo militar para equipar a 15.000 hombres, subrayando su papel como centro de poder y defensa.
A lo largo de los siglos, la Torre Blanca pasó de ser una residencia real a una prisión estatal. En 1101, el primer prisionero registrado, el obispo Ranulf Flambard, realizó una famosa fuga utilizando una cuerda atada a un barril de vino. Esta escapatoria resultó en mejoras significativas en las medidas de seguridad, incluyendo barras de hierro en las ventanas. Durante las Guerras de las Rosas, la torre se convirtió en un símbolo de encarcelamiento y ejecución, particularmente en la Torre de Sal, que alojaba a prisioneros acusados de brujería. La torre también fue testigo de las tragedias de figuras como Lady Jane Grey, cuya última inscripción, Jane, en las paredes de la torre, sigue siendo un recordatorio doloroso de su destino. La torre alcanzó su máxima relevancia militar durante la Guerra Civil Inglesa, cuando fue tomada por las fuerzas parlamentarias en 1642. Los registros indican que la torre albergaba 15.000 armas pequeñas, 200 barriles de pólvora y numerosos cañones. El alcaide de la torre, Sir John Byron, se rindió sin resistencia, lo que llevó al poeta realista Sir John Denham a lamentar: «Ese lugar sagrado ya no es sagrado, sino casa de traiciones». La torre se convirtió en el símbolo de la inestabilidad política que sacudió a Inglaterra durante ese período. La Torre Blanca continuó desempeñando un papel militar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sufrió daños por los bombardeos alemanes, especialmente durante el Blitz de 1941. Sin embargo, su simbolismo de resistencia permaneció intacto. En 1941, Rudolf Hess, adjunto de Hitler, fue encarcelado brevemente en la torre, convirtiéndose en el último prisionero de alto rango en ser detenido allí. Las últimas ejecuciones en la torre ocurrieron en 1941, cuando Joseph Jacobs, el último prisionero ejecutado, enfrentó un pelotón de fusilamiento. La Torre Blanca está acompañada por una figura mítica que ha cautivado la imaginación popular: los cuervos de la torre. Según la leyenda, el reino caerá si los cuervos abandonan la fortaleza. Por esta razón, Carlos II ordenó que siempre hubiera 6 cuervos en la torre, y hoy se mantienen 7. Los 6 requeridos más 1 de repuesto. Estos cuervos son cuidados por el maestro de los cuervos, y se cree que su presencia garantiza la estabilidad del reino. Así, la Torre Blanca sigue siendo un símbolo eterno de la historia británica, un lugar que ha sido testigo de traiciones, poderes, secretos y victorias a lo largo de más de 900 años. Cada piedra, cada muro y cada sala guarda las historias de la nación, convirtiéndola en uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. El arte oscuro de la muerte. Los verdugos de la Torre de Londres. La Torre de Londres, conocida por su imponente arquitectura y su legado como prisión, es también el escenario de una de las profesiones más sombrías de la historia, la de los verdugos, encargados de llevar a cabo las ejecuciones más públicas y macabras del reino. Durante siglos, estos hombres, temidos y rechazados por la sociedad, sellaron el destino de figuras nobles y reales, y su oficio dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra. Pero detrás de cada golpe de hacha o corte de espada, hay una historia de habilidad, rituales y una carga psicológica que pocos conocen. Richard Brandon, el verdugo del rey. Uno de los verdugos más notorios de la torre fue Richard Brandon, famoso por haber ejecutado al propio Carlos I en 1649. La ejecución del rey durante la Guerra Civil Inglesa fue un acontecimiento histórico que no solo cambió el destino del país, sino que marcó a Brandon para siempre. El acto fue tan impactante que, según se cuenta, el verdugo nunca se libró del tormento psicológico posterior. Aunque Brandon recibió una considerable recompensa por su tarea, 30 libras, lo que hoy equivaldría a varios miles de libras, la carga emocional de haber matado a un monarca le persiguió hasta su muerte. El oficio de verdugo, aunque lucrativo, venía con un precio alto en términos de estigmatización social. Los verdugos eran marginados, considerados casi como parias de la sociedad. Vivían en habitaciones aisladas dentro del complejo de la torre, alejados de los demás trabajadores y prisioneros, y rara vez se les permitía participar en las interacciones sociales comunes. Su oficio los definía, pero también los condenaba al ostracismo. Otro verdugo que dejó una marca oscura en la historia fue John Catch, conocido por su incapacidad para ejecutar sus trabajos con destreza. Durante el siglo XVII,
Catch era famoso por sus ejecuciones fallidas, lo que le valió la burla de la sociedad y el apodo de Jack Catch. Su falta de habilidad se convirtió en una especie de leyenda urbana. Se dice que su torpeza al llevar a cabo las ejecuciones era tan evidente que su nombre se convirtió en sinónimo de ineptitud. Las malas ejecuciones no solo eran un espectáculo macabro, sino que también hacían que la figura del verdugo se asociara con la vergüenza y el fracaso. A pesar de su reputación, Catch continuó en su oficio durante años, inmortalizado en baladas populares y chismes de la época, siendo uno de los verdugos más conocidos y menos respetados en la historia de la torre. El arte de la decapitación, una técnica mortal. El oficio de verdugo no era tan simple como empuñar un hacha o una espada. La decapitación de los condenados, especialmente entre los nobles y la realeza, requería una destreza sobresaliente. Los verdugos que trabajaban en la torre debían poseer una gran fuerza física y precisión, pues los errores podían resultar en una ejecución fallida, lo que aumentaba aún más el sufrimiento de la víctima y la humillación del verdugo. La hacha, utilizada para la mayoría de las ejecuciones, pesaba alrededor de 7 libras, con una hoja de 18 pulgadas. El manejo de esta herramienta requería años de práctica, ya que un golpe mal dirigido podía prolongar el sufrimiento del condenado. Sin embargo, en el caso de las ejecuciones de figuras de alta nobleza o realeza, se solía emplear la espada. Esta, mucho más difícil de manejar, se consideraba un acto más honorable, reservado solo para los de alta cuna. En algunos casos, se contrataban espadachines experimentados específicamente para llevar a cabo el trabajo, como ocurrió con la ejecución de Ana Bolena, que fue realizada por un experto espadachín para garantizar una muerte rápida y sin sufrimiento. El cadalso, un escenario de muerte. El cadalso, donde se llevaba a cabo la ejecución, era una estructura diseñada con precisión, no solo para realizar el acto, sino también para asegurar que las multitudes pudieran presenciarlo en su totalidad. Estos escenarios eran altos, de alrededor de 15 pies de altura, lo que permitía que los espectadores pudieran ver la ejecución claramente. En algunos casos, como la ejecución de Lady Jane Grey en 1554, el cadalso fue un lugar de gran atención pública, donde la víctima caminaba hasta el mismo lugar de su muerte, usualmente con una oración en la mano. El Tower Green, un espacio privado dentro de la torre, fue donde se llevaban a cabo las ejecuciones secretas, lejos de la mirada de la multitud. En este pequeño espacio de apenas 33 por 24 pies, los condenados se enfrentaban a su destino. El bloque de ejecución, hecho de roble sólido, estaba cuidadosamente preparado, y a menudo se esparcía paja en el suelo para absorber la sangre, todo en un intento por mantener la solemnidad del acto. Los rituales que rodeaban la ejecución eran tanto prácticos como simbólicos, buscando un cierto grado de respeto hacia el condenado, incluso en los momentos previos a su muerte. Rituales y supersticiones. El costo psicológico del oficio ser verdugo no solo era una cuestión de habilidad, también se requería una fortaleza emocional considerable. Muchos verdugos tenían rituales específicos para calmar los nervios antes de realizar una ejecución. Algunos, como Francis Threadkill, verdugo en el siglo XV, mantenían diarios personales detallados en los que anotaban las oraciones que recitaban antes de cada ejecución y las supersticiones en las que creían. La tradición de dormir con un hacha bajo la almohada o recitar oraciones especiales antes de cada acto mortal formaba parte de la preparación mental de estos hombres. Además, los verdugos eran conocidos por sus supersticiones. Muchos guardaban trozos de la cuerda de la horca creyendo que traían buena suerte. William Marwood, verdugo en el siglo XIX, continuó con esta práctica dejando constancia de que la cuerda, al igual que las hachas y espadas, poseía una especie de poder místico que influía en el destino de quienes las utilizaban. El impacto psicológico sobre los verdugos era profundo. Algunos, como Thomas Derek, que comenzó su carrera como criminal y luego fue perdonado a cambio de su oficio, escribieron en sus diarios sobre los traumas emocionales que experimentaban. Las noches después de ejecutar a los condenados eran especialmente difíciles, ya que los verdugos a menudo se veían atormentados por las visiones de las víctimas y las culpas de sus actos. El oficio de verdugo en la Torre de Londres era mucho más que un simple trabajo de ejecución.
Era un cargo lleno de responsabilidad, rituales y costos psicológicos. A lo largo de los siglos, estos hombres se enfrentaron no solo a la muerte de otros, sino también a la muerte interna de su propia moralidad, sacrificando su bienestar emocional y su lugar en la sociedad para cumplir con un deber oscuro. Con el paso de los años, el nombre del verdugo se convirtió en sinónimo de muerte y desesperación, y los ecos de esas tragedias aún resuenan en los pasillos de la torre, donde el pasado sigue vivo, recordando que la muerte en todas sus formas siempre estuvo al acecho. Ejecuciones fallidas, cuando la muerte no sale según lo planeado. A lo largo de la historia de la Torre de Londres, las ejecuciones no siempre fueron tan limpias y rápidas como se esperaba. La muerte en el cadalso, lejos de ser un proceso ordenado y profesional, a veces se convertía en un espectáculo macabro de torpeza y sufrimiento prolongado. Las ejecuciones mal hechas, por un verdugo tembloroso o inexperto, marcaron algunos de los momentos más oscuros de la torre. La brutal ejecución de Margaret Pole, 1541, una de las ejecuciones más infames y sangrientas, fue la de Margaret Pole, condesa de Salisbury, en 1541. A la edad de 67 años, la condesa se negó a colocarse la cabeza sobre el bloque, lo que desató una persecución desgarradora por parte del verdugo. El hombre encargado de su ejecución, Alexander Barwell, era un joven sin experiencia en el oficio y al ver la resistencia de la noble, comenzó a golpearla frenéticamente con su hacha. Según relatos de testigos, la condesa corría alrededor del cadalso mientras el verdugo la seguía, lanzando golpes desordenados que no lograban acertar con precisión. Fue necesario un total de 11 golpes para finalmente acabar con su vida, una escena que dejó a los presentes horrorizados. Barwell, traumatizado por la brutalidad del evento, abandonó su puesto de verdugo poco después y se retiró a un monasterio en Norfolk. La ejecución fallida de Margaret Pole se recuerda como un símbolo de la inexperiencia y el desdén por el sufrimiento humano, una de las más macabras de la historia de la torre. El desdichado final de Sir Alexander Carew, 1645, no fue solo Margaret Pole quien sufrió una ejecución errada. En 1645, la decapitación de Sir Alexander Carew también se convirtió en un escándalo público cuando el verdugo Ralph Griffin falló repetidamente en su intento de decapitar al condenado. Necesitó 4 golpes para completar la ejecución, lo que provocó una reacción violenta de la multitud. Los espectadores, visiblemente indignados, obligaron a Griffin a abandonar el lugar bajo la protección de guardias armados. Estas ejecuciones desastrosas no solo manchaban la reputación de los verdugos, sino que también convertían el acto de la muerte en un espectáculo humillante para todos los involucrados. El drama de los perdones reales. Uno de los aspectos más dramáticos de las ejecuciones en la torre era el poder del monarca de otorgar perdones en los últimos momentos. Estas intervenciones inesperadas daban lugar a escenas llenas de tensión y desesperación, a menudo llegando demasiado tarde para salvar al condenado. En 1483, Sir James Tyrrell estaba ya arrodillado, listo para recibir el golpe mortal cuando un mensajero llegó con un perdón real de Ricardo III. El perdón llegó tan tarde que, según los relatos, el cabello de Tyrrell se volvió blanco por el shock. Sin embargo, este perdón no evitó que años después Tyrrell fuera llevado de nuevo a la torre, esta vez sin opción de escape, acusado de participar en el asesinato de los príncipes en la torre. Un caso igualmente dramático ocurrió en 1553 con John Dudley, duque de Northumberland. Mientras ascendía al cadalso, un mensajero real llegó con lo que parecía ser un perdón, solo para revelar que se trataba de un simple aplazamiento de la ejecución, lo que permitió a Dudley presenciar la muerte de su coconspirador, Sir John Gates. Dudley, al ser informado de la naturaleza del mensaje, lamentó: «Este retraso del día es solo para saborear la amargura de la muerte 2 veces. Protocolos de mantenimiento y herramientas de la muerte». Los verdugos, aunque temidos, también seguían protocolos estrictos para asegurar que sus herramientas estuvieran en óptimas condiciones. El mantenimiento de las hachas y las espadas era esencial para garantizar que las ejecuciones fueran rápidas y limpias, a pesar de que a veces el nerviosismo o la inexperiencia de los verdugos los hacía fallar. En 1597,
se documentó un inventario de herramientas que incluía hachas, espadas y bloques, con instrucciones detalladas de mantenimiento. El borde de las hachas debía afilarse con piedras de alta calidad y engrasarse con grasa de ballena para asegurar el corte más limpio. Verdugos como William Rose Warden, 1566-1578, mantenían registros de los cuidados de sus herramientas, incluyendo el método de almacenar sus hachas en cuero empañado con sal para evitar la oxidación. Unas de las pruebas más inquietantes consistían en probar las cuchillas de sus hachas en calabazas llenas de vino tinto, una técnica macabra utilizada para simular la resistencia de la carne humana antes de una ejecución real. Vestimenta y perquisites del verdugo. La vestimenta del verdugo también seguía un conjunto de reglas rituales. Aunque se podría pensar que la máscara negra era un medio para ocultar la identidad del verdugo, en realidad simbolizaba la imparcialidad de la muerte. Estos hombres llevaban ropas oscuras, principalmente de negro o gris, y delantales de cuero para protegerse de las salpicaduras de sangre. En ocasiones especiales, como las ejecuciones reales, podían vestir con capuchas ceremoniales de terciopelo negro. Los verdugos no solo recibían una remuneración por su trabajo, sino que también tenían ciertos privilegios en cuanto a los objetos personales de los condenados. Tras cada ejecución, los verdugos podían apropiarse de la ropa y otros objetos personales de los ejecutados. Por ejemplo, después de la ejecución de Walter Raleigh en 1618, el verdugo Richard se quedó con el manto de terciopelo y el jubón de seda de Raleigh como parte de su tarifa. Este privilegio de apropiarse de los bienes del condenado se estandarizó en el siglo XVII, y para 1600 ya existía un horario detallado que dictaba qué objetos podían ser reclamados por los verdugos, mientras que las joyas y otros artículos de valor debían ser devueltos a la familia del ejecutado. A lo largo de los siglos, el verdugo fue una figura rodeada tanto de temor como de misterio. Los protocolos estrictos, las escenas dramáticas de perdón y las ejecuciones mal hechas contribuyeron a una atmósfera de horror que persistió en la Torre de Londres. Estos hombres, encargados de llevar a cabo las sentencias de muerte, no solo eran responsables de la ejecución física, sino también de gestionar el peso psicológico que acompañaba a cada golpe. Sin duda, el rol del verdugo en la historia de la Torre es uno de los más sombríos y enigmáticos, marcado por la brutalidad, el ritual y el terror. Las leyendas y los fantasmas de la Torre de Londres. La Torre de Londres, una fortaleza emblemática en el corazón de la capital británica, es más conocida por su historia de poder, traición y ejecución. Sin embargo, lo que realmente la distingue no es solo su relación con la realeza y los eventos históricos, sino las leyendas y los fantasmas que parecen habitar sus viejas paredes. Con siglos de historias oscuras, la torre ha sido testigo de muertes dramáticas y eventos sobrenaturales que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, convirtiéndola en un lugar de misterio y terror. Los cuervos, guardianes míticos de la torre, siguen volando sobre sus almenas, aparentemente testigos mudos de secretos que se niegan a desvanecerse. Las ejecuciones llevadas a cabo dentro de la torre no solo fueron momentos de sangre y sufrimiento, sino también de gran carga emocional y política. Uno de los eventos más trágicos y conocidos de la historia de la torre es la ejecución de Anne Boleyn, esposa de Enrique VIII y madre de la futura Isabel I. El 19 de mayo de 1536, Anne fue llevada al cadalso con una composición asombrosa, a pesar de la angustia que debió experimentar en sus últimos días de vida. En sus cartas, Sir William Kingston, alcaide de la torre, documentó la increíble gracia con la que Anne enfrentó su destino, mencionando incluso que la reina se burlaba del verdugo antes de su muerte. El verdugo elegido, el espadachín francés Jean Romo, realizó un corte tan rápido y preciso que la cabeza de Anne fue separada casi antes de que terminara su oración. El relato de Thomas Wyatt, poeta y prisionero en la torre en ese entonces, refleja la angustia de este evento. Estos días sangrientos han roto mi corazón, palabras que resuenan hasta el día de hoy. La ejecución de Anne Boleyn, marcada por la rapidez del espadachín y la serenidad de la condenada, ha sido una de las más comentadas en la historia inglesa. Solo 18 años después, otra reina se encontró con un destino igualmente trágico. Lady Jane Grey,
la reina de los 9 días. Con solo 17 años, Lady Jane fue ejecutada el 12 de febrero de 1554 por orden de la reina María I, tras haber sido proclamada reina en una sublevación política. En sus últimos momentos, la joven reina mostró una serenidad impresionante. Baptista Spinola, comerciante italiano presente en la ejecución, escribió que la dulzura de su semblante superó todo lo que un ser humano jamás mostró en el momento de la muerte. La joven se mostró valiente, recitando oraciones hasta su último suspiro. Hoy su espíritu sigue siendo una de las presencias más documentadas en la Torre de Londres. El personal de la torre tiene un registro de apariciones, especialmente en el aniversario de su ejecución, y muchos aseguran haber oído su voz recitando oraciones en francés, exactamente el Salmo 51 antes de morir. El misterio de la Torre Blanca y la presencia de los espíritus. Pero los fantasmas no se limitan a las figuras regias. La Torre Blanca, uno de los edificios más antiguos de la Torre de Londres, es conocida por su actividad sobrenatural. Según diversos informes, se han registrado fluctuaciones de temperatura y electromagnetismo en esta área, coincidiendo con los lugares donde se derramó sangre durante las ejecuciones. La doctora Elizabeth Chambers, investigadora de fenómenos paranormales, documentó en 1999 cómo las fluctuaciones electromagnéticas coincidían con los eventos más sangrientos de la historia de la torre. El aire, según la investigadora, parece tener una memoria, reteniendo las huellas de las tragedias que ocurrieron allí. Las apariciones de Walter Raleigh y otros espíritus. Otra presencia que ha sido notoriamente activa es la de Walter Raleigh, quien fue encarcelado en la torre antes de ser ejecutado en 1618. Su espíritu ha sido tan frecuente que muchos guardias de la torre lo mencionan en sus relatos, refiriéndose a su antiguo cuarto como el estudio de Walt. Raleigh, famoso por su exploración y sus escritos, parece seguir mostrando su presencia en eventos académicos. En 2018, durante una conferencia científica en la torre, un grupo de físicos reportó extraños fenómenos. Se percibió el olor a tabaco y se escucharon cálculos matemáticos en latín en una sala vacía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron una figura caminando por los pasillos de la torre, acompañada de luces extrañas que, según los expertos de la Universidad de Cambridge, podrían estar relacionadas con modelos teóricos de energía espiritual. La Torre de Sal y el Palacio Medieval. La Torre de Sal es otro lugar famoso por su actividad paranormal. Durante siglos, los visitantes han informado extraños olores a azufre y el sonido de frascos de vidrio tintineando, como si un alquimista aún trabajara en su laboratorio. Esta torre fue utilizada por Henry Croft, un alquimista del siglo XVI, quien aparentemente sigue presente en el lugar, incluso después de su muerte. En una ocasión se reportaron luces azules inexplicables brillando desde las piedras de la torre, lo que añadió una capa más de misterio al lugar. No muy lejos de allí, el Palacio Medieval, un lugar que alguna vez albergó a un oso polar regalado a Enrique III, también se asocia con fenómenos paranormales. En este sitio se han registrado rugidos fantasmales y extrañas marcas de garras en las paredes que desaparecen misteriosamente. En 2020, los sensores de movimiento detectaron lo que parecía el movimiento de un animal grande en una sala vacía. Una investigación posterior por parte del equipo de seguridad de la torre no logró encontrar ninguna explicación lógica. El encuentro sobrenatural de 2024. Catherine Howard. La Casa de la Reina también guarda secretos. En enero de 2024, un grupo de trabajadores de conservación experimentó un extraño deslizamiento temporal durante una renovación. Según su testimonio, durante varios minutos, se encontraron transportados al siglo XVI, donde presenciaron una visión surrealista de Catherine Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, corriendo por los pasillos gritando por misericordia antes de su ejecución en 1542. Este incidente fue presenciado por 5 trabajadores, quienes más tarde confirmaron que los detalles de los muebles y la decoración correspondían exactamente con los registros históricos de la época Tudor. Este encuentro ha sido uno de los más recientes y escalofriantes en la torre. Guardias y testimonios de la historia viva. El veterano guardia John Kane, en su libro Guardando los fantasmas de la historia en la torre,
reflexiona sobre la presencia persistente de los espíritus de la torre. En sus memorias escribe: «La torre es un lugar donde las sombras del pasado siguen caminando entre nosotros. Las historias no solo se recuerdan, sino que suceden de nuevo, como si el tiempo mismo se negase a irse. Los fantasmas, como los cuervos, parecen ser los guardianes invisibles de un lugar donde las historias de sangre siguen vivas. En la Torre de Londres, la historia no termina nunca. Los espíritus de aquellos que vivieron y murieron allí continúan marcando el paso del tiempo, recordándonos que en sus muros milenarios el pasado nunca se desvanece. La Torre de Londres es mucho más que un simple monumento histórico. Es un testigo mudo de siglos de historia, donde los ecos del pasado siguen resonando con fuerza. A lo largo de los siglos, este lugar ha sido testigo de eventos dramáticos, de sangre derramada en sus suelos y de vidas arrancadas en el cadalso. Lo que alguna vez fue temido como la puerta de entrada a la muerte, hoy se ha convertido en un recordatorio de aquellos que vivieron y perecieron allí, cuyas historias siguen vivas no solo en los relatos históricos, sino también en las leyendas y los fenómenos sobrenaturales que persisten hasta nuestros días. Los fantasmas de figuras como Anne Boleyn, Lady Jane Grey o Walter Raleigh, y los recuerdos de ejecuciones sangrientas siguen llenando los rincones de la torre. Los cuervos, con su presencia majestuosa, se han convertido en símbolos de la memoria histórica de este lugar, velando por los secretos que aún se esconden entre sus paredes de piedra. Más allá de los mitos y las apariciones, la Torre de Londres es un testimonio de la fragilidad humana y la permanencia del legado histórico. Cada ladrillo, cada sala, cada pasillo lleva consigo la huella de traiciones, sacrificios y lecciones olvidadas que nos invitan a reflexionar sobre la historia de poder, ambición y la inevitabilidad de la muerte. En este lugar, el tiempo mismo parece detenerse, como si los espíritus del pasado estuvieran atrapados en un ciclo que nunca termina, guardando para siempre los secretos y las tragedias de un pasado que sigue vivo en el presente.